Entonces a lo mejor tal vez lo utilicen inclusive para punto de fijación pediátrico. El paciente siempre se va a fijar más en una, en una pantalla donde tenga mucho más cosas, y los dameros, los tableros de ajedrez pues llaman mucho la atención. ¿Ok? Pues como decíamos, la mirada preferencial se basa en el principio de que los niños prefieren mirar estímulos con un patrón determinado que a una pantalla o estímulo gris uniforme, como es precisamente lo que le estaba diciendo. Entonces, por eso usamos esta prueba, que en general en los años 80, 90, Teller desarrolló esta prueba por primera vez, y tenerla en casa es pues casi prohibitivo. Una prueba de Teller te cuesta así barata 30,000 pesos. Pero afortunadamente en la actualidad ya tenemos muchos más recursos para poder hacerlo. Nosotros inclusive en casa, imprimir en cartones este tipo de bandas, ahora pues es cosa de que hasta nuestros hijos lo pueden hacer. Vamos a hablar un poco de esto. Aquí pues vamos a poder medir la agudeza visual con el principio de que dependiendo el grosor de estas barras presentes en el estímulo, va a ser la agudeza visual de nuestro paciente. Cuando aumentamos la frecuencia de las barras, también disminuimos su grosor. Por lo tanto, va a empezar a ser más complicado para nuestro paciente detectar que están presentes esas barras allí o llamarles la atención. Aquí podemos ver en este ejemplo la zona gris, donde no hay nada, la zona donde está el estímulo. Hay una serie de barras blancas y negras, bastante gruesas, por lo tanto, esta agudeza visual es baja. Si el paciente no logra concentrar su mirada en esta zona, entonces ahí sí podemos decir que hay problemas. Hablamos de agudezas visuales bajas, podemos considerar, depende de la distancia y ya finalmente los ciclos por grado que tenga esas barras, podemos hablar de que el paciente tendría pues, menos de 20/200. Y aquí esto es un hoyito que tiene el dispositivo para mirar del otro lado precisamente la respuesta psicofísica de nuestro paciente. Ahí vamos a poner nuestros ojos y observar cómo está reaccionando el paciente, hacia dónde está mirando, hacia dónde está, como se dice, poniendo atención. Y nosotros así vamos a determinar esa agudeza visual. El primero que diseñó estos dispositivos fue Robert Franz. Vean aquí este dispositivo de toma de mirada preferencial, un cajón enorme en el que se presentaban estos estímulos. Como ven, aquí también hay otro damero, y pues esa es la idea en este caso, pues, ¿cuál le llama la atención? En esta, pues lógicamente aquí nos llamaría más la atención, y aquí pues siempre las franjas nos van a llamar más la atención. Robert Franz lo hizo al principio con la idea de reconocimiento de rostros. El reconocimiento de rostros, aquí podemos ver un rostro deformado y un rostro normal. Entonces, en este principio de que el reconocimiento de rostros por el ser humano es algo básico, casi innato, se daba cuenta que pues siempre un paciente sin ninguna alteración miraba la cara que estaba perfectamente bien hecha y dejaba de ver esta. Estos fueron los primeros estudios que hizo Robert Franz. Él era psicólogo y desarrolló esta prueba que posteriormente Teller pues ya perfeccionó para la toma de agudeza visual, basado en que estas frecuencias espaciales
nos darán, al final de cuentas, la medida aproximada de la agudeza visual. Entonces aquí vemos otros ejemplos de cómo está. En este lado gris, en este lado están las rayas y aquí está el hoyito. Y como ven, esta prueba, esta precisamente que está aquí del lado derecho, es la que cuesta en promedio unos 30,000 pesos o más. Pero si ustedes van a la papelería, se compran ahí su cartón de ese, de, ¿cómo lo dicen? De cartulina, no, cartón de... ¿Ilustración? Ay, no, ¿mandé? ¿Papel ilustración? No sé. No, de ese, donde hacen las tareas los niños, ¿cómo se llaman esos? Cascarón, ¿no? Le llaman. Ah, ok. Entonces, si ustedes lo forran con esto y le hacen su hoyito en medio, le dicen a su hijo, hazme unas barras así en Paint, y ya tienen su prueba de Teller bastante útil, ¿eh? Otra cosa importante también, que no hay que limitarnos. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer muchas cosas con poco. Lógicamente, si tenemos herramientas mucho más científicas, mejor. No, Y eso se va preguntan, registrando. Arturo, perdón la interrupción. Preguntan, ¿la prueba es estática? Es decir, no se tiene que mover, sino solo ver la respuesta del paciente a través del Sí, orificio. es totalmente estática. Ahorita vamos a ver más fotos para que vean cómo la desarrollan algunos optometristas. Sobre todo, miren, son fotos viejas porque ahora en la actualidad con los softwares, pues hemos cambiado a los softwares de cualquier tipo que se venden comercialmente, y las pruebas físicas pues ya casi no existen. Y en México pues también estamos limitados en ese sentido. Las únicas que podemos conseguir comercialmente son las de LEA, que también ahorita vamos a ver bastantes ejemplos. Pues ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, se registran ya las respuestas de los dos ojos y se hace el cálculo de la agudeza visual. Vemos aquí cómo pues son pruebas antiguas. Vean pues cómo el monitor es de esos de los años 80, pero pues hay una cámara que está registrando los movimientos de cabeza y de ojos de este bebé. Aquí está el estímulo, aquí no hay nada. Y como ven, sí, es una prueba completamente estática. Estas son las que les comentaba, las de LEA. Aquí vemos que manejan unas paletas con diferentes frecuencias espaciales, y estas frecuencias espaciales se les presentan de mayor a menor, más bien de menor a mayor, y vamos a ir captando la respuesta. La diferencia sí es que el entorno no es tan apropiado como si se hiciera en un cajón. Ahorita vamos a ver unas fotos de cómo se hacen en los cajones. Inclusive se debe manejar un guante gris que para evitar tantas distracciones, se deben usar guantes grises para manipular las paletas. Y LEA lo que sugiere es que se desplacen y vamos a ir viendo hacia dónde se queda la mirada del bebé. Aquí tenemos las dos paletas, las ponemos una delante de otra y las empezamos a desplazar, tanto horizontal como verticalmente. Y lo que vamos a hacer es observar precisamente hacia dónde se mueve la cabeza de ese bebé, de ese niño, de esa persona con discapacidad. Como les digo, no tenemos por qué limitarnos a niños menores de 5 años o menores de 3 años. Podemos usarlo también con pacientes con discapacidad intelectual, sobre todo. Entonces, esto es lo que vamos a observar. Estos hacer un desplazamiento y observaremos cómo va cambiando la mirada del bebé, hacia dónde se dirige. Si ya no presta atención, pues ahí terminamos la prueba y ya hacemos un cálculo aproximado de la agudeza visual. Aquí vemos las tabletas, las paletas. Ya lógicamente estas, como ven, con una mayor frecuencia espacial son más difíciles de resolver. Ahorita en México, que estamos trabajando con el software de Gecko,
un pasante de optometría que está trabajando con nosotros. Él está desarrollando todos esos tipos de pruebas y las está vendiendo. Si quieren, después les paso sus datos, porque, por ejemplo, estas comercialmente le cuestan aproximadamente en Estados Unidos $250. Aquí en México las podemos conseguir bien hechas entre 1,000 a 1,300 pesos. Y como ven, son de bastante utilidad, son sencillas, porque aquí hay otro ejemplo, estos son de otra marca, pero funcionan exactamente igual. Vean cómo se coloca el paciente, el aplicador, el optometrista detrás. Aquí la diferencia, pues es que hay muchos más distractores. Ese es el problema. Aquí vemos las de Teller. Estas son las nuevas versiones que ahora se hacen en círculos. Y todo esto también tiene una explicación, porque antes eran en cuadros y ahora son en círculos, porque se supone que estos círculos entran mejor en el área macular y los conos pueden resolver mucho mejor estos estímulos que vienen en formas empaquetados en círculos, por así decirlo. Arturo, ¿Mandé? hay un comentario que nos hacen, dice, en la universidad nos enseñan a hacer esas pruebas. Tiene razón que ocupamos estos materiales para hacerlos también. Ocupamos acrílico mate, dice. Exacto, sí. Sí, todas estas pruebas deben ser mate. Todas en general. Los optotipos también. El exceso de reflejos pues va a hacer que pudiese haber pérdida de información. Nos puede subestimar los datos. Sí, todas estas pruebas efectivamente las podemos hacer nosotros. Y pues sí, siempre utilizando materiales de preferencia mate. Exactamente, qué buen comentario. Aquí vemos otros ejemplos. Y aquí está finalmente lo que les comentaba. La prueba hace algunos años se hacía, algunos todavía lo llegan a hacer, pero ya realmente lo hacían en forma experimental, estudios psicológicos, muchos psicólogos se han dedicado a esto. Y lo que se hace primero es buscar la distracción, buscar el interés, distraer al niño a hacer lo que se fije en esta parte. Aquí como la optometrista, que espero que haya sido una optometrista, está provocando la atención del bebé. Se coloca ella y después coloca las tarjetas. Y lo que hace pues es observar esa respuesta. Aquí vean inclusive cómo se ve claramente que el bebé está mirando hacia la derecha. Aquí hay otro ejemplo. Entonces utilizaban esta especie de cabinas, de mamparas, para tratar de eliminar cualquier otro tipo de distractor. Aquí otro ejemplo. Pero igual lo podemos hacer así. Como les digo, no debemos limitarnos. Podemos decir que a lo mejor no es lo más científico posible, pero en realidad lo que nos interesa a final de cuentas es aportarle algo importante a nuestros pacientes, a los padres de esos pacientes, poder decirles, si no les decimos con exactitud, sabe que su hijo tiene 20/100, eso realmente, bueno, podemos en nuestra práctica diaria decir que pues no es tan importante, sino que lo importante es poder decirle al final de cuentas a nuestro paciente, ¿sabe qué? Encuentro problemas en su hijo, noto que su agudeza, su visión no es la normal para su edad, por favor hay que realizar otras pruebas, hay que ir al oftalmólogo, hay que canalizar adecuadamente a esos pacientes. A lo mejor puede ser que nada más sea un simple problema refractivo que nosotros podemos resolver, algunos problemas acomodativos, estrábicos, que podemos nosotros resolver con lo que tenemos a nuestra disposición, pero si no es así, si encontramos que en realidad estos problemas son patológicos, pues entonces sí hacer la canalización adecuada. Les aseguro que los pacientes, ustedes también ya deben saberlo, lo agradecen profundamente. Nosotros le hemos ayudado y aunque no le digamos que su hijo tenga 20/100, pero si le decimos que tuvo un problema, que vemos que hay que canalizar a otro
especialista y ya lo tratan y le resuelven su problema o le ayudan a que no aumente más, pues la verdad que tenemos pacientes muy satisfechos.